Bien, para esta primera práctica de la unidad 4, veremos los circuitos básicos que se pueden hacer con los amplificadores operacionales. El primer circuito básico que tenemos es el amplificador inversor. En este circuito, el voltaje VI multiplicará a la ganancia negativa, por lo que obtendremos un voltaje VO negativo. Para comenzar, debemos entender que el amplificador deberá tener dos fuentes de entrada de 12 voltios, una negativa y una positiva, que lo alimenten, sin contar el voltaje VI. En este caso, aquí tenemos la conexión de la señal de menos y la señal positiva, siendo esta pequeña parte de aquí. Este circuito se diseñó con unos valores de resistencia de 56 kiloohms y 22 kiloohms para la resistencia 1. Y además tenemos un voltaje de entrada de 5 volts. Pero al ser demasiado grande para el amplificador, ya que si lo utilizamos directamente, obtendremos un valor mayor a 10, por lo cual el amplificador puede dañarse, se le adhirió un divisor de voltaje con ayuda de un potenciómetro. Al reproducirlo, podemos ver que el voltaje máximo que entrará al amplificador será de 3.59. Esto es por el divisor de voltaje. Y vemos que si reducimos la resistencia, el voltaje va disminuyendo. Ahora comprobemos que este valor es el correcto, utilizando la fórmula del amplificador inversor, siendo la ganancia negativa por el voltaje VI. Como podemos ver aquí, cuando es el 100%, VI es 3.59. Por lo tanto, esto se multiplicará a lo que es la ganancia, que obtenemos un valor de menos 2.545. Al multiplicarlo, vemos que obtenemos el mismo valor. Podemos hacer otra prueba para verificar este funcionamiento. Ahora colocando el potenciómetro en un valor de 32%, siendo en VI 1.14. Al multiplicarlo por la ganancia, obtenemos en los cálculos un valor de menos 2.90. Y como vemos aquí en el voltaje VO de salida, vemos que se le aproxima mucho. Ahora toca el circuito en el amplificador configurado en no inversor, donde se coloca el potenciómetro en la entrada del voltaje para regular el voltaje en el amplificador. Tenemos estas dos resistencias conectadas en la parte inversora y esta resistencia de aquí para medir el voltaje de salida. En este circuito, como tenemos dos resistencias del mismo valor, obtenemos una ganancia de 2, por lo que en esta parte que queda el voltaje aquí podemos observar en este potenciómetro el voltaje máximo que puede llegar a tener, que nos da una salida de 3.75 volts del potenciómetro al amplificador. En esta configuración podemos observar que nos da 7.5 de voltaje en la salida total, y eso lo podemos calcular rápido. Obtenemos 3.75 que es de voltaje de V1 por 2, que es la ganancia, y tenemos 7.5 de voltaje en la salida. Como podemos observar aquí, V0 es igual a 7.5. Ok, ahora para confirmar que lo que obtenemos en verdad es lo que es, que la ganancia sea de 2, vamos a modificarle el voltaje y le vamos a cambiar a un voltaje. Aquí tenemos un 30% que nos está dando una salida de 1.12 volts hacia el amplificador. Y obtenemos en la salida total, o V0, 2.25 volts de salida. Lo podemos calcular rápido con la calculadora, donde tenemos 1.12 por 2, que es la ganancia, y tenemos 2.24 volts de salida, y aquí tenemos 2.25. Prácticamente es lo mismo. Aquí podemos ver un poquito de los cálculos que obtuvimos, donde tenemos nuestra configuración y obtenemos que el voltaje de V0 es 7.5 y la ganancia es de 2. Para este tercer circuito tenemos un amplificador sumador. En este caso tenemos 3 líneas de voltaje que llegan al mismo amplificador. Por lo tanto, estas 3 se sumarán. Como podemos observar, cada línea donde entra el voltaje V1, V2 y V3 tiene sus propias resistencias. Esto quiere decir que tendrán una ganancia individualmente, que después se deberá multiplicar por el voltaje de entrada. Esto se obtiene de la siguiente manera. Se divide la resistencia F, en este caso 180,
entre el total de la resistencia que atraviesa por esa línea. La condición que tenemos es que en la línea 1 deberá haber una ganancia de 3. Y observamos que aquí la resistencia total es de 60. Si dividimos 180 por 60, obtenemos una ganancia directa de 3. Después tenemos en la segunda línea, deberíamos de tener una ganancia de 1.5. Y al dividir 180 entre 120, tenemos los 1.5. Por último, en la última línea 3, tenemos que los 180 entre 360 para obtener una ganancia de 0.5. Del mismo modo que los anteriores circuitos, solamente podemos utilizar fuentes de alimentación de 5 o 12 volts. En este caso, seguimos utilizando 5 volts. Pero como este es demasiado voltaje para que el amplificador lo soporte, aplicamos divisor de voltaje. Al reproducirlo, vemos que el voltaje máximo que puede atravesar por el voltaje 1 es de 1.54. El voltaje máximo que puede atravesar por la línea número 2 es de 1.78. Y por último, el voltaje máximo que puede atravesar por la línea 3 es de 2 volts. Entonces ya tenemos la ganancia. Ahora aplicamos la ecuación del amplificador sumador. Como resultado, en este punto tendremos el valor pero en forma negativa. Por ello aplicamos un inversor de nuevo. Que lo que hará será cambiar la polaridad ya que sus resistencias son iguales, por lo que se multiplicará por -1. Así obteniendo el valor positivo en este caso, como se muestra en los cálculos y en Proteus. Ahora haciendo otra prueba, moviendo el voltaje 1 a un 65%, el voltaje 2 a un 20% y el voltaje 3 a un 81%, siendo los voltajes variados, obtenemos un valor en los cálculos de 4.38. Y al comprobarlo en Proteus, vemos que es acercado. Ahora, para el circuito del amplificador restador, tenemos esta configuración de aquí, donde tenemos dos entrajes de voltaje, V1 y V2. Nuestros potenciómetros para regular el voltaje. Nuestras resistencias de cada lado, de la entrada no inversora y de la entrada inversora. Por lo que, teniendo el potenciómetro al máximo y ya haber sacado la ganancia, que tenemos lo que es una ganancia de 0.8333, que eso se calcula porque tenemos estas dos resistencias iguales y estas dos de aquí iguales, por lo que podemos utilizar cuando R1 es igual a R3 y R2 es igual a R4. 2.56 menos 5.80 y lo igualamos, y esto va a ser la multiplicación por la ganancia que ya habíamos calculado, que es 0.8333, y lo multiplicamos y obtenemos menos 2.69 volts de salida en V0. Aquí tenemos una salida un poquito mayor por un par de décimas, que nos dice que es menos 2.80. Y para confirmar que nos esté dando bien el voltaje, podemos moverle aquí a 0 y ya tenemos que es V1, que sería 0 por la ganancia, entonces sería 0.8333 por el voltaje que resultó 2.56 y obtenemos 2.13 volts en V0, y aquí tenemos 2.04. Ahora, cuando tenemos en V2 0 y V1 todo el 100%, 0.8333 por, abrimos paréntesis, menos 5.76, cerramos paréntesis, y nos da un resultado de menos 4.79 volts en V0, y obtenemos aquí menos 4.80 volts en V0 de nuestro circuito amplificador restador.